Continuemos. Hablemos del control interno. El control interno resulta fundamental dentro de una empresa, dentro de un ente, puesto que este va a ser un conjunto de actividades, un conjunto de procesos, los cuales tratan de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de ciertos objetivos, ¿no? Generalmente el control interno lo realiza gerencia y en conjunto con todo el personal de la institución, y repito, sirve para proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos. ¿Qué objetivos busca el control interno? Principalmente es la eficacia y eficiencia de las operaciones, ¿sí? Confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes y normas. Cuando hablamos de la eficacia y eficiencia, ¿no? Lograr los objetivos en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. Confiabilidad de la información nos refiere a que deben estar enmarcadas todas en normas. Y el cumplimiento de leyes y normas es que norma que se disponga, sea interna o externa, debe de cumplirse por todo el personal. ¿Cuáles son los elementos del control interno? Tenemos el ambiente de control, la evaluación de riesgos, tenemos las actividades de control, el monitoreo y los sistemas de información y comunicación contable. Cuando hablamos del ambiente de control, principalmente nos referimos a un conjunto de circunstancias que tienen por objetivo la de precautelar determinadas conductas o procedimientos organizacionales. Son implantados principalmente por gerencia. Además, se debe tomar en cuenta elementos como principios, valores éticos, buen ambiente organizacional, un sistema organizativo adecuado, responsabilidades y niveles de autoridad en cuanto al ambiente de control. Cuando hablamos de evaluación de riesgos, principalmente nos vemos con el concepto de establecimiento de objetivos por parte de la organización, ¿no? Y que estos comprendan principalmente identificar riesgos, ¿sí? Estimar la importancia que se tienen de esos riesgos, probabilidad de ocurrencia de algunos dentro de la empresa, y bueno, a través de esta evaluación se podrá determinar qué actividades de control vamos a implementar. La tercera sería las actividades de control, que consiste principalmente en una revisión general por parte de gerencia, inspecciones, confirmaciones, indagaciones, observación, forman parte de las actividades de control. En cuanto a la información, al sistema de información y comunicación, nos podemos referir al mismo como el conjunto de datos organizados y procesados que sean útil para reducir incertidumbre en todos los niveles de la organización, ¿no? Y que además la comunicación que vaya a surgir de estos sistemas sean de manera eficiente y eficaz, ¿no? Para tener un adecuado flujo de la información dentro de la organización como tal. Y si hablamos del último elemento, que es monitoreo, también conocido como supervisión, consiste en la revisión, ¿no? De esos controles que se han implantado. Ver si se cumple con la eficacia y la eficiencia, y si existen algunas deficiencias dentro de la organización por parte de los controles implementados, ¿no? Bueno, continuemos. Hablemos ahora de los estados financieros. Ya este es un punto muy importante. Resulta que la información financiera, la situación financiera, los rendimientos y los flujos se van a plasmar en esta información denominada estados financieros, que está comprendido a nivel de balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de evolución del patrimonio, notas a los estados financieros. ¿Por qué son importantes los estados financieros?
porque demuestran la situación y el desarrollo financiero de una empresa, ¿no? Cómo se encuentran sus activos, cómo se encuentran sus pasivos, cómo se encuentra el capital, en fin. Conocer además las variaciones de los resultados, si en esta gestión obtuvimos pérdida, utilidad, ver los ingresos, cómo hemos generado ingresos, ver los gastos, qué costos hemos tenido. Nos permite realizar proyecciones sobre la situación financiera, rendimientos y flujos, ¿no? A nivel de activos, pasivos, a nivel de flujo de caja podemos realizar proyecciones a futuro para determinar cierta toma de decisiones a futuro. Proporciona información útil a los inversores y otorgantes de crédito para predecir, comparar y evaluar los flujos financieros. Al momento de mayor inversión, indudablemente los estados financieros van a ser clave para proseguir con seguir con esta inversión. Y si nosotros como empresa deseamos obtener un crédito, las entidades financieras van a revisar los estados financieros, ver cómo se encuentra nuestro capital de trabajo, el índice de capital, índice de capital de trabajo, ver cómo se encuentran nuestros flujos de caja para ver si es factible realizar un préstamo, ¿no? Además, proporciona a los usuarios información para predecir, comparar y evaluar la capacidad de generación de beneficios de una empresa. Los usuarios van a requerir de esta información para evaluar qué beneficios va a generar la empresa a futuro, ¿sí? Si vamos a tener mayores ingresos, si vamos a generar mayores gastos, qué costos se presentan dentro de la empresa, cómo se encuentra nuestro activo, cómo se encuentran nuestras inversiones, cómo se encuentra nuestro exigible, cómo se encuentra nuestro pasivo, en fin, es fundamental. Entonces los estados financieros van a ser una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. Su objetivo constituye en proporcionar información acerca de la situación financiera, desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Las características, bueno, una de las principales es que deben ser claras, concisas, sistemáticas, deben ser aplicables en cuanto a la utilización de instrumentos financieros, en cuanto a la utilización de instrumentos contables, deben ser materiales, ¿sí? Indudablemente al momento de registro de cada cuenta vamos a registrar o vamos a ir acumulando una serie de datos que van a conllevar a futuro en registros materiales o inmateriales. Deben ser confiables, es decir, enmarcados en normativa contable nacional e internacional para su presentación a futuro. Entonces las características también van a ser clave en esta parte. ¿Cuáles son sus elementos? Dentro de los estados financieros, primero vamos a encontrarnos con el balance general o de situación financiera. Este muestra la situación financiera de una empresa como una fotografía a una cierta fecha. Es como sacarle una foto en un determinado periodo y está compuesto a nivel de activo, pasivo y patrimonio. El primero, el activo, es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, de la cual se espera obtener en el futuro un beneficio económico. Dentro de los grupos del activo podemos encontrar las disponibilidades, el exigible, los inventarios, el activo fijo, las inversiones, el activo intangible también que podemos encontrar dentro del activo. El pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados. Y por la cual se va a desprender cierta cantidad de recursos. Sus grupos principalmente son pasivos laborales, tributarios, comerciales, deudas de corto, mediano y largo plazo, en fin. Y el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad. Una vez deducidos todas sus obligaciones, sus grupos son el capital, las reservas y los resultados, sean estas utilidades o sean estas pérdidas, ¿no? Ahí podemos encontrar un balance general, ¿no? Cómo está compuesto, ¿sí?
También podemos hablar del estado de resultados, conocido como el estado de ganancias y pérdidas. Muestra todos los ingresos y gastos y también los costos, por qué no decirlo. Muestra mediante un adecuado enfrentamiento de ingresos, costos y gastos relativos para determinar si hubo pérdida o si hubo utilidad en un determinado ejercicio, ¿no? Acá es muy importante hacer una pausa, puesto que los ingresos vamos a encontrarnos con varios elementos. A nivel de ingresos vamos a tener las ventas netas, ¿sí? Donde las ventas netas es igual a las ventas brutas menos las devoluciones sobre ventas más descuentos sobre ventas más bonificaciones sobre ventas. Esta es una fórmula muy importante que nos va a determinar las ventas netas como tal. Cuando hablamos de los costos, principalmente nos vamos a topar con el costo de la mercadería vendida, que también tiene una fórmula muy interesante. El costo de la mercadería vendida es igual al inventario inicial más las compras netas menos el inventario final, ¿no? Al momento de determinar el costo de la mercadería vendida. Sigamos con los costos. Cuando hablamos de las compras netas, fíjense, retrocedo un poco. Está hablando cuando al momento de determinar el costo de la mercadería vendida hablamos de un inventario inicial más compras netas menos inventario final. Pero ¿a qué es igual las compras netas? Acá está. Las compras netas resultan ser compras brutas más fletes y acarreos sobre compras menos devolución sobre compras, descuento sobre compras y bonificación o rebaja sobre compras, ¿sí? Para determinar las compras netas en un sistema periódico como tal. Tenemos la utilidad bruta en ventas o margen de utilidad, que resulta ser igual a las ventas netas que calculamos en la anterior diapositivas menos el costo de la mercadería vendida. Esto es la utilidad bruta en ventas o margen de utilidad, ¿sí? Los gastos de operación van a ser igual a los gastos administrativos más gastos de distribución o comercialización más los gastos financieros, ¿no? Y podemos hablar de la utilidad o pérdida en operación. La utilidad operativa, si valga el término, va a ser el resultado, será favorable cuando la utilidad bruta en ventas sea mayor a los gastos operativos. O sea, hay utilidad cuando la utilidad bruta en ventas sea mayor a los gastos operativos. Pero habrá pérdida cuando la utilidad bruta en ventas sea menor a los gastos operativos. Y por último tenemos la utilidad o pérdida de la gestión. La utilidad o pérdida de la gestión resulta ser la utilidad operativa más otros ingresos menos otros gastos, ¿sí? Ahí ya tenemos la utilidad o pérdida de la gestión, o también utilidad antes de impuestos. Ahí tenemos un ejemplo de estado de resultados, ¿sí? Donde podemos encontrar todos los conceptos mencionados anteriormente. Hablemos del estado de flujo de efectivo, que informa sobre las variaciones y los movimientos del efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. Además, muestra el efectivo que ha sido generado y aprovechado en las actividades operativas de inversión y financiamiento. Es importante aclarar que las actividades que van a comprender el estado de flujo de efectivo se dividen en actividades operativas de inversión y financiamiento, ¿no? Existen dos métodos para la elaboración del estado de flujo de efectivo. Uno es el método directo y otro es el método indirecto. El método directo parte de un efectivo inicial, tomando en cuenta variaciones, aumentos o disminuciones en actividades operativas de inversión y financiamiento, se llega a un efectivo y equivalentes a cierre de ejercicio. En cambio, en un método indirecto se parte de la utilidad neta del ejercicio, haciendo aumentos y disminuciones en actividades operativas de inversión y de financiamiento, se llega al efectivo inicial y por ende al efectivo de cierre para ver estas disminuciones y esos aumentos y tener nuestro efectivo a fin de cierre, ¿no? ¿Cuáles son las actividades operativas? La primera sección del estado de flujo de efectivo son las que son actividades cotidianas de la empresa,
corresponden principalmente a la venta de bienes y servicios. Cuando nos topamos con venta de bienes y servicios y sean estas generadas con efectivo o equivalentes, se van a clasificar como actividades operativas. En cambio, las actividades de inversión, toda compra o venta de bienes, equipos y plantas se deben plasmar en esta sección. Cuentas contables analizadas en esta sección incluye la cuenta de inversiones a largo plazo, vehículos, bienes de equipo, terrenos y edificios. Si compramos un equipo de computación con efectivo, va a formar parte de las actividades de inversión. Y las de financiamiento incluye la compra de bonos, acciones, pago de dividendos y en algunos casos también cuentas de capital, pagarés, bonos, acciones, utilidades retenidas, intereses, ¿por qué no decir? ¿No? En fin. Ahí tenemos un estado de flujo de efectivo. Podemos observar, ¿no? Este es parte de la utilidad, del método indirecto como tal, partiendo de la utilidad antes de impuesto hasta llegar a los efectivos a principio de periodo y a final de periodo. El estado de evolución de patrimonio es un estado que muestra la información acerca de la composición del patrimonio neto de un ente y cómo éste varía a lo largo de un ejercicio, como consecuencia de transacciones con los propietarios, distribución de utilidades y resultados del ejercicio. Los resultados integrantes totales por el periodo, mostrado en forma separada los montos totales atribuibles a los dueños de la matriz y los intereses no controladores. Cada componente del patrimonio, los efectos de la aplicación retrospectiva, la expresión retrospectiva reconocida de acuerdo a la NIC 8. Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre valor en libros al principio y al final del periodo. ¿Qué es lo que va a revelar principalmente el estado de evolución del patrimonio? La utilidad o pérdida, cada partida de otros resultados integrales, transacciones con los dueños en su calidad de tales, mostrando separadamente los aportes de capital, la distribución de utilidades, ¿sí? Podemos encontrar también la distribución de resultados, ¿sí? Si se va a dar o pérdidas, en fin. Y todo ese movimiento, inclusive la reexpresión de valores, se va a mostrar en el estado de evolución de patrimonio, ¿no? Ahí tenemos un estado de evolución de patrimonio o cambios en patrimonio neto. Y por último tenemos las notas a los estados financieros. Son revelaciones o declaraciones necesarias para facilitar la interpretación de la información contenida en los estados financieros a través de notas explicativas. Las notas podrán representarse, redactarse en forma narrativa o compiladas en cuadros, ¿no? En realidad esto de las notas a los estados financieros es la parte descriptiva de cada cuenta, ¿sí? Podemos encontrar, fíjense, acá tenemos diferentes modelos de notas a los estados financieros, ¿no? Donde se describe la cuenta, se describe el movimiento, se describe por qué ha habido aumento, disminución, en fin. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase, mis estimados. La siguiente clase veremos ya una parte de un ejercicio contable, haciendo hincapié a los estados financieros, ¿sí? Bueno, eso es todo. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego.